Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos y México firman memorando de entendimiento para fortalecer cooperación tras cumbre AMLO-Harris. Se intensifican reclamos para que la vicepresidenta Harris visite la frontera sur. Además, regresar a sus países no es una alternativa, aseguran beneficiarios del TPS tras decisión de la Corte Suprema. Y aumenta incertidumbre sobre el futuro político en Perú tras los reñidos resultados de la elección presidencial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Comenzamos con un memorando de entendimiento que selló el encuentro entre el presidente de México y la vicepresidenta de Estados Unidos. El documento busca fortalecer la cooperación regional para atacar las raíces de la migración desde Centroamérica. Por eso nos enlazamos en vivo con Celia Mendoza, quien a esta hora sigue uno de los últimos eventos de Kamala Harris en México. Celia, buenas tardes. ¿Cuál es el enfoque de este encuentro? Realmente este encuentro lo que busca es fortalecer, como mencionabas, las relaciones bilaterales que ayudan a mejorar la situación en la región, establecer y ampliar los lazos económicos, así como de seguridad. Y esto fue importante porque se amplió la cooperación que se tendrá en ese frente en particular. Al mismo tiempo, este memorando le da la posibilidad a ambos países de dar recursos y trabajar directamente en las causas fundamentales de la migración. Esto con ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras. Parte de la importancia de este viaje también es establecer esos lazos e inclusive la vicepresidenta dijo que se iniciaba una nueva era de colaboración entre los dos países. Y aquí en este evento, en el Hotel Sofitel, esto fue lo que dijo durante una reunión con emprendedoras. México hoy, para mí, me recalca la alianza y la unión entre Estados Unidos y México. Compartimos familias, compartimos la historia, compartimos la frontera, obviamente. Entonces tenemos que trabajar de manera bilateral en este tema y en muchos otros. Y me parece que esto alberga un potencial enorme. Bien, Celia, pero sabemos que la vicepresidenta también se reunió con miembros de la sociedad civil y con mujeres emprendedoras. Tú que estuviste allí, ¿cómo se dio este encuentro? ¿Cómo recibieron a la vicepresidenta? Con mucha emoción, especialmente este grupo de mujeres emprendedoras, algunas líderes inclusive de compañías como PepsiCo en Latinoamérica. Al mismo tiempo está reuniéndose justo en este momento con líderes de sindicatos y es importante resaltar que los Estados Unidos ha comprometido $130 millones en un periodo de 3 años para fortalecer y ayudar al sur de México y ellos con beneplácito esta la primera a la región. Bien, muchas gracias, Celia, por esta completa información y seguimos con la gira de la vicepresidenta porque un sabor agridulce dejó en Guatemala la visita de Kamala Harris, aunque valoran la intención de Estados Unidos de proveer oportunidades para los guatemaltecos. Organizaciones proinmigrantes en el país criticaron la expresión "no vengan" de la alta funcionaria. Eugenia Sagastume tiene los testimonios. La Pastoral de Movilidad Humana, organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los migrantes, cuestionó el mensaje tajante "no vengan" de la vicepresidenta Kamala Harris, que busca la disuasión de quienes intentan emprender el viaje a Estados Unidos como indocumentados. No es tan fácil decir "no vengas" o "no van a entrar". Ya estamos cansados de esos discursos y de buenas intenciones cuando en la práctica se siguen vulnerando y se siguen violentando los derechos humanos de las personas. Aunque destacaron la conformación de la Fuerza de Tarea contra el Tráfico de Personas con el fin de evitar que los coyotes sigan operando, también aseguraron que la iniciativa debería ser parte de una política integral y sostenible, no coyuntural. No deberían ser una novedad
Eso debería ser ya una práctica constante de todos los gobiernos de la región. El ministro de Economía guatemalteco indicó que se trabajará en conjunto para ofrecer mayores recursos a los guatemaltecos. Nosotros estamos trabajando de la mano a nivel empresas grandes, a nivel emprendimiento, a nivel de los recursos que quieren traer a Guatemala. La vicepresidenta confirmó un aporte de $40 millones para un programa de empoderamiento de mujeres jóvenes, así como otros 48 millones para mayores oportunidades económicas, como apoyo a emprendedores, acceso a viviendas y préstamos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bien, y es que tras su primer viaje a Guatemala y México, los sectores políticos y sociales involucrados en la búsqueda de soluciones a la masiva migración hacia Estados Unidos reclaman la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la frontera sur. Jorge Agobián, con quien nos enlazamos en este momento en vivo, nos cuenta qué ha respondido ella a estos reclamos. Jorge, adelante. Yasmín, desde aquí, desde la Casa Blanca el día de hoy, fue preguntada incluso la secretaria de prensa del presidente Joe Biden sobre este tema. Dijo que la vicepresidenta Kamala Harris podría ir a la frontera, y cito parte de sus expresiones, y es que dijo, vamos a ver. Sin embargo, también indicó que la asignación que le dio el presidente Biden a Kamala Harris fue de llevar adelante la diplomacia con el Triángulo Norte y México, y citando parte de lo que dijo la secretaria de prensa, eso es exactamente lo que hizo o está haciendo en Guatemala y México en este mismo momento. Pero la propia vicepresidenta respondió desde allá, desde el terreno. Esto fue lo que dijo. Sin haber regresado aún a Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris encara las críticas y la pregunta, ¿cuándo irá a la frontera sur? En una entrevista con la cadena NBC, ella misma lo respondió. En algún momento, ¿sabes? Iremos a la frontera. Hemos estado en la frontera. Pero el periodista le refutó con un hecho. Usted no ha estado en la frontera. Y Harris le respondió. Y no he estado en Europa. Y quiero decir, no entiendo tu punto. No le estoy restando importancia a la frontera. La vicepresidenta se estrenó en Guatemala y México representando al gobierno como la principal vocera para hacer frente a la migración irregular. Precisamente desde Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Estoy aquí porque las causas de raíz son mi más alta prioridad en términos de hacer frente a estos asuntos y necesitamos encararlo. La estrategia de la Casa Blanca apuesta a la inversión en la región, al combate a la corrupción y el tráfico humano, como piezas clave para mitigar el éxodo masivo. Pero en Washington, algunos legisladores demócratas y el liderazgo republicano aseguran que para poder detener la migración desde esos países, en primer lugar, ella debe conocer de primera mano lo que ocurre en la frontera, donde aseguran existe una crisis sin precedentes, a pesar de que la Casa Blanca aún no lo tipifica de esa manera. Que vaya allá, mire lo que está sucediendo con sus propios ojos, hable con las personas que se están viendo afectadas. No solamente los inmigrantes se están viendo afectados, también la zona, las personas que viven en esas zonas. Según la Casa Blanca, tanto el presidente Biden como Harris están al tanto de la situación, donde los números de inmigrantes tratando de ingresar han superado los récords de hace 20 años. Bien, y según altos funcionarios de la administración Biden, le dijeron a La Voz de América que una vez regrese la vicepresidenta se aprestará a presentar una estrategia de mitigación de la inmigración. Eso será cuando regrese de México esta misma noche aquí a Washington. Yasmín. Seguiremos atentos, Jorge, muchas gracias. Miles de familias separadas en la frontera sur de Estados Unidos han sido identificadas por el gobierno del presidente Joe Biden. Según un reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional, más de 5,000 menores fueron separados entre el 1 de julio del 2017 y el 20 de enero del 2021. 3.913 de ellos estaban relacionados con la polémica política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. El gobierno Biden trabaja ahora para reunificar próximamente a 29 de estas familias. Regresar a su país no es una alternativa. Eso es lo que dicen los beneficiarios del TPS al ver que se aleja la posibilidad de recibir la residencia permanente en Estados Unidos. En Nueva York, Laura Sepúlveda habló con algunos de los afectados.
Estos dos centroamericanos viven hace más de 20 años en Estados Unidos. Ambos fueron cobijados por el estatus de protección temporal TPS, el cual deben renovar entre cada 6 y 18 meses. Pero sus opciones se han complicado con la sentencia de la Corte Suprema, según la cual las personas que ingresaron al país sin la debida documentación no pueden solicitar la residencia permanente. Queda en mi corazón es el sentimiento que no se hace justicia a todo lo que nosotros hemos aportado a este país, que no se hace justicia a los más de 20 años que hemos sacrificado en este país, dando lo mejor. Jessica destaca que enfrenta gran incertidumbre porque su estatus caducará en menos de 4 meses y aún el Congreso no legisla sobre el futuro del TPS. Erasmo siente que la sentencia del máximo tribunal le cerró una puerta cuando en este país ha visto la posibilidad de construir futuro. El TPS me abrió las puertas, no solamente a concretar mis sueños, sino a terminar mis estudios universitarios. Tengo una carrera universitaria, tengo un máster en ciencia administrativa, también tengo un trabajo. Los tepecianos piden al Congreso una solución definitiva, pero mientras tanto abogados como Ariel Chapnik de la organización Carecen dan una luz de esperanza. Otra opción es aplicar para algo que se llama Advanced Parole. Con el documento la persona puede salir del país y regresar legalmente. Pero aclara que hay una demanda en curso contra el gobierno estadounidense para que efectivamente la entrada al país bajo esta figura sea reconocida como legal. Por ello recomienda buscar asesoría de un abogado para cada caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En medio de una gran incertidumbre, los peruanos están a la espera del resultado final de la elección presidencial. El candidato Pedro Castillo se mantiene adelante en el conteo oficial, mientras Keiko Fujimori espera que el cálculo de los votos del exterior la termine favoreciendo. Néstor Aguilera está siguiendo lo que sucede en esta jornada. Néstor, ¿cómo va hasta el momento los resultados oficiales? Yasmín, contabilizado el 96,14% de las actas hasta las 12:18 de este martes. Pedro Castillo lideraba la votación con el 50,20%. Su rival, la candidata de derecha Keiko Fujimori, obtenía hasta entonces un 49,79% de los votos. Sin embargo, entre ambos hay una diferencia pequeña de tan solo 70,197 votos, lo que significa que nada está dicho en estas elecciones. En las últimas horas, la aspirante de la agrupación Fuerza Popular denunció la presunta existencia de un intento de su rival de Perú Libre de intentar dilatar el proceso. Esto manifestaron ambos candidatos. Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo. Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular. Por eso queremos alertar a los medios de comunicación, pero también alertar a los ciudadanos. Tenemos que ser respetuosos de la voluntad y ser el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano. Bien, lo que vemos es una jornada muy reñida, Néstor, pero ¿de qué dependería ahora el resultado final? Bien, precisamente porque existen algunos elementos que entran aquí en juego. Los votos que aún quedan por contabilizar, los del exterior que deben arribar a Perú hasta este día miércoles, y un factor que también se debe considerar, las actas observadas, es decir, aquellas donde se considere que se produjo alguna irregularidad. Esto se deberá decidir en 2 instancias. Por lo tanto, ninguno de los 2 finalistas, Castillo o Fujimori, aún puede cantar victoria. Yasmín. Néstor, muchas gracias. Manténnos informados de lo que suceda. Bien, y un tercer precandidato presidencial fue llevado a prisión en las últimas horas en Nicaragua. Se trata del opositor Félix Maradiaga. Entre tanto, los abogados de los otros 2 precandidatos detenidos denuncian violaciones al derecho de sus clientes a una legítima defensa. Donaldo Hernández tiene los detalles. Casi una semana después de que fue privada de la libertad, la precandidata de la oposición, Cristiana Chamorro, no ha podido ver a su abogada.
para denunciar la irregularidad y asegurando que no ha podido ver a su clienta desde el pasado miércoles cuando fue arrestada, se presentó ante los juzgados de Managua la abogada Orieta Benavides. Que se garantice el derecho de defensa de Cristiana y se nos permita como parte ejercer una defensa oportuna. Mientras tanto, el precandidato opositor Arturo Cruz permanecerá 90 días bajo arresto en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Su representante legal, Elton Ortega, espera una respuesta de las autoridades judiciales tras presentar el siguiente escrito. Una figura jurídica que es el recurso de exhibición personal, ya lo presentamos y hay que esperar que siga su procedimiento. La Fiscalía de Nicaragua acusa a Cristiana Chamorro por supuesto lavado de dinero, mientras que a Arturo Cruz lo señalan de presuntamente violar la ley de soberanía. Con los arrestos de Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, el partido Ciudadanos por la Libertad se queda sin dos de sus candidatos fuertes para la elección. Y si nos quitan candidatos, pues los vamos a reponer. Aquí tenemos una oposición sólida. Hasta el cierre de este informe, ni las autoridades gubernamentales ni de la Fiscalía han atendido las solicitudes de entrevistas por parte de La Voz de América. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y en El Salvador, la falta de seguridad sigue siendo una de las causas que empujan a muchos de los ciudadanos a emigrar. El reciente asesinato de una maestra se ha convertido en un símbolo del impacto de este fenómeno entre los más vulnerables, los niños. El asesinato de Araceli Miranda, una maestra de primaria, puso el dedo en la llaga en el tema de seguridad. Este crimen conmovió al país e impactó en la labor de una de las pocas actividades que brinda esperanza a los niños en El Salvador. Mientras los alumnos y compañeros de trabajo de la profesora lamentaron su muerte, el Sindicato de Maestros de Educación Pública exigió justicia. Se debe hacer justicia en el caso no solo de ella, sino de todos los salvadoreños que a diario están muriendo. Los familiares de la maestra manifestaron que ya no se sienten seguros en su municipio y que están pensando en emigrar. A nosotros desafortunadamente nos tocó vivirlo en carne propia, por así decirlo, entonces nosotros estamos tratando de buscar una solución, ya sea afuera del departamento de Cuscatlán o incluso afuera del territorio nacional. A pesar de que el gobierno reporta menos muertes diarias a causa de la violencia, la falta de seguridad sigue preocupando a muchos salvadoreños que no ven una solución a corto plazo. La mayoría, por lo que está sucediendo acá en el país, mucha gente está migrando. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, asegura que investigar este caso es una prioridad para las autoridades. Se les está dando toda la prioridad y todo el recurso que tenemos como Estado disponible para poder esclarecer ese hecho lo antes posible. El funcionario subraya que el Plan Control Territorial es la estrategia del gobierno para reducir la violencia, pero el sindicato de educadores denuncia que la situación no ha cambiado. En un momento dio resultado, pero como que ahorita se han descuidado y la cuestión de la delincuencia se ha agudizado bastante. Y la inseguridad sigue siendo una de las causas fundamentales de la inmigración. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En tono de súplica urgieron las autoridades sanitarias de Estados Unidos a los estados del sur del país que incrementen los niveles de vacunación. José Pernalete nos explica. El presidente Joe Biden anunció semanas atrás que el próximo 4 de julio, además del Día de la Independencia de Estados Unidos, se celebrará la independencia del coronavirus, una fecha en que el gobierno espera alcanzar la vacunación total de 70% de la población adulta en el país. Sin embargo, este martes, el asesor principal de la Casa Blanca para la pandemia, Anthony Fauci, dijo que es posible que deba acelerarse la vacunación después de ese día. Cuando se establecen metas, se establecen para poder estimularnos a alcanzar esa meta. Si no se cumple con el objetivo preciso y se queda corto en un pequeño porcentaje, eso no significa que se detenga en su esfuerzo por vacunar a las personas. Siempre hemos sostenido que el 4 de julio no es el final. Queremos llegar al 70% de la población adulta para el 4 de julio. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en la nación, se han colocado más de 300 millones de vacunas, pero las autoridades reconocen que aún hay mucho trabajo por hacer.
Hay algunos estados que están muy por debajo del 50% y esos son los estados en los que estamos en muchos aspectos, y utilizo la palabra casi suplicándoles, porque es tan importante vacunarse, y si podemos motivar a ese grupo que todavía, por una razón u otra, no quiere vacunarse, podemos llegar a los 70% e ir mucho más allá a medida que nos adentramos en el verano. Esta semana, farmacias a nivel nacional ampliaron el rango de horarios de inmunización para facilitar el acceso de la población estadounidense a las vacunas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, y después de más de un año de educación virtual, el distrito escolar más grande de Estados Unidos está listo para retornar a las aulas. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos reporta que se están promoviendo jornadas de vacunación masiva en las escuelas para poder regresar en septiembre. Entusiasmados por regresar a clases presenciales, estos jóvenes participaron en un evento realizado como parte de una campaña ambiciosa para vacunar contra COVID-19 a la mayoría de los alumnos antes de las vacaciones de verano. Es una medida necesaria para volver a la normalidad, asegura el superintendente escolar Austin Butner. El mejor lugar para vacunar a un niño es en la escuela porque es donde los estudiantes están todos los días. Butner ha priorizado la salud de estudiantes y todo el personal, invirtiendo millones de dólares en medidas adicionales de desinfección para las 1.400 escuelas en el distrito, cuya población estudiantil es casi 75% latina. Los estudiantes viven en casas donde a veces no nada más es una familia, son dos y hasta tres en un hogar. Eso es lo que ha causado que aquí en Los Ángeles ha habido el mayor número de decesos de una ciudad. Y nos ha costado mucho y no queríamos que eso se expandiera más. El plan de reapertura incluye un protocolo de pruebas diarias de COVID-19 y acceso a vacunas para maestros y estudiantes. Los estudiantes y el personal continuarán usando máscaras hasta que más niños hayan sido vacunados. Butner recalcó que todo depende de cómo progresan las vacunaciones y si sigue bajando la tasa de infección. Para estudiantes y maestros que necesiten permanecer en casa por cuestiones de salud hasta que todos en las escuelas estén vacunados, el Distrito Escolar de Los Ángeles seguirá ofreciendo la opción de instrucción virtual cuando el nuevo año escolar comience en agosto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Un grupo de investigadores interceptó una comunicación entre dos átomos. El descubrimiento podría facilitar la creación de nuevos materiales para dispositivos inteligentes y medicinas. Alonso Castillo conversó con uno de los autores. El equipo de investigadores instaló dos átomos de titanio bajo un microscopio y a uno solo le pasaron electricidad. Ellos atestiguaron cómo el compañero sintió el jirón del otro. Cada uno tiene campo magnético independiente. Sin embargo, observaron que están entrelazados. El fenómeno también explicó que la comprensión de los materiales es fundamental, ya que basta observar cómo todos los dispositivos inteligentes que utilizamos funcionan con base en semiconductores. ¿Qué otros avances tecnológicos podrían darse si creamos materiales nuevos? Es una de las preguntas que ronda la mente del físico San Deote. Toda la tecnología que tenemos actualmente, la electrónica, las computadoras, las pantallas y su teléfono inteligente son semiconductores basados en la electrónica que se pueden construir porque entendemos la mecánica cuántica. Los hallazgos del profesor de física en la Universidad de Delft, junto a colegas de otras facultades, fueron publicados por la revista Science y, de acuerdo al investigador, ir a la raíz de la naturaleza de los materiales abre caminos al conocimiento. Medicamentos que dependen de una determinada estructura molecular o industria petroquímica o plásticos, todo lo que esté basado en la química está ahí. Átomos que transmiten información y sensación, ya que si le pasa algo al compañero, aunque sean independientes, también lo siente. Cómo interactúan los átomos, cómo transmiten información entre sí, cómo hablan y todos estos comportamientos de materiales se encuentran en su origen en la escala atómica. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y este martes 8 de junio se celebra el Día Internacional de los Océanos y su supervivencia requiere de una acción determinante para salvarlos. Ellos cubren el 70% del planeta. Los océanos son parte fundamental de la vida. De ellos logramos tener el 50% del oxígeno. Millones de personas logran alimentarse de los ecosistemas que habitan en ellos y, por supuesto, son clave para nuestra economía. Por eso, hoy la invitación es a ser conscientes de los océanos
océanos, conservarlos y protegerlos. Así nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.